Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Tachyon y eso sí, creditazos al buen Neyan y a Hamin que nos van a ayudar con las repeticiones el día de hoy y con el profile también. Ahora, ¿por qué Tachyon ahora mismo? Pues dos cartas chidas. La counter protección de los números que viene excelente porque pues sí, tenemos un número. Y número 2, sello hierático, una carta que puede solucionar hasta dos problemas del mazo y viene increíble porque te va a dar hasta cierto recovery aparte de una interrupción bastante molesta contra el rival. Pero para que entiendas esto, pues hablemos del mazo. Tachyon es un mazo que va a spamear rangos 8. El detalle es que luego de activar el efecto de Nebula, que es uno que te va a generar dos cuerpos en campo, quedas capado a dragones. Y el problema con este mazo es que, aunque los dragones Exceed 8 no son malos, pues tenemos cosas como lo Galaxy e incluso soporte como sería el hierático que niega selecciones. Pues a veces, luego el rival te tira alguna interrupción y pues digamos que te veía forzado a activar Nebula y no tenías más opciones que dejaron Heliópolis. Que pues bueno, sí, niega selección, pues si el rival no selecciona directamente, pues quedas como payaso. En cambio ahora podemos dejar sello hierático. Y este muchacho tiene el efecto de sacrificar un monstruo en tu mano campo para hacerle compulsorio una carta boca arriba en el campo. Pero lo mejor de todo es que si este muchacho es tributado, o sea que si con su propio efecto lo tributas al mismo, dispara también su efecto, vas a poder traer un dragón desde el deck. Con 0 de ataque y defensa sí, pero viene con efectos. Con esto puedes traer cartas como Cypher o Nebula para tener maneras de andar reciclando, haciendo la interrupción molesta, porque encima esa compulsory que hace no selecciona. Y viene perfecto contra algunas cosas como podría ser Utopía, como también podría ser Resonator, porque recuerden, cosas como cadena demoníaca a esta pelotilla no le van a molestar porque se puede tributar sola y ya está. Puedes evitar ese tipo de negaciones. Y número 2, luego tenemos Cypher, el cual es un nivel 4 que es buscador. Este le podemos llegar a cambiar el nivel con lo que sería Spiral, pero si el rival a veces te tiraba un Baylor, te quedabas con un nivel 4 en campo que pues obviamente te tapaba hasta los espacios, ya que si Spiral estaba en campo y el Cypher también, eso significaba que tú ya tenías otro monstruo en campo para que Spiral se reviva, haciendo que un Baylorcito te dejaba un 8 y un 4 y pues bueno, ahora tienes acceso a un enlace que sí sirve, porque había un enlace antes que se podía llevar, pero esa vaina no servía para mucho. Sello hierático sí es una carta bastante god. Encima, la nueva counter se hace recontra pesada porque encima es de esas que se puede reciclar si uno de tus monstruos Exceed números es destruido por batalla o efecto de una carta, haciendo que tengamos la counter por habilidad, porque si controlas un Tachyon, tu habilidad te pone una counter desde el deck, sumado a que si top deckeas protección de números, ya está, 2 counter y vas a molestar al rival, sobre todo porque la counter de Tachyon es de las mejores del juego, por no decir que es la mejor, ya que niega toda la cadena de efectos cuando se activa esta vaina. O sea que si el rival, no sé, activa un efecto, perfecto, tú activas algo, él activa otra cosa y así puedes negar toda esa cadena de efectos del rival. Así que lo haces porquería, encima devuelve las cartas al deck si estaban en el campo. Así que masito God con un soporte recontra barato y por lo mismo creo que es buen momento para traerlo. Y así también empezamos con los mazos que utilizan sello hierático. Y eso sí, tu habilidad tiene dos efectos. El primero es que durante tu main phase puedes jugar un monstruo dragón de nivel 8 que se puede invocar de modo normal desde tu mano a tu campo, pero niega sus efectos y después te añades un dragón de nivel 4 u 8 de atributo luz desde tu deck a tu mano. Con esto recuerden de que si baja el límite su archa y luego con tu habilidad puedes bajar otro dragón y sin darle tiempo de respuesta hacer un turbo de Ngirsu para sorprender al rival. Y luego si tienes al dragón taquiónico en el campo, puedes colocar desde tu deck la counter o desde fuera de tu deck una magia de subida de rango Valiant, que obviamente se pueden activar en el turno en que son colocadas. Así que listo, pero vamos a hablar de las debilidades. La counter se la coloca la habilidad, así que sabes dónde va. Que tengas un anti-aggro deberías de poder forzarla. Solo ten cuidado por si te dejan cosas como Heliópolis y que de todas maneras posiblemente no sea la única cosa que te deje en campo. Te va a dejar sello hierático entre otras vainas. Número 2, Nebula, una vez que cae con su propio efecto más otra carta dragón de nivel 8, va a quedar capado el jugador Tachyon a dragones. Así que es más o menos previsible lo que te puede hacer. No tiene tantas opciones y de Ngirsu pues obviamente ya no es algo que te vaya a sorprender. Número 3, para colocar la counter tiene que estar el Tachyon en campo. Ni bien lo baje te lo puedes quitar y así evitar cualquier tipo de problemas. Y número 4, Cuervo. Cuando Spiral quiere activar efecto para revivirse desde el cementerio, sí le puede doler porque le vas a dejar un nivel 4 en el campo y otro 8. Ahora tiene de solución el sello hierático, pero de todas maneras va a perder posiblemente lo que es hacer un Exceed 8 y eso a lo mejor ya deja que el campo quede medio malo, así que ojo. Y ahora sí empezamos con las cartas. Dragón Nebula se puede mostrar junto a otro dragón de nivel 8 en tu mano e invocar a ambos en posición de defensa con efectos negados. Quedas capado a dragones de luz u oscuridad, así que ojo a eso, pero te genera dos cuerpos en el campo y con sello hierático pues ahora sí hay buenos targets. Y en cementerio se puede desterrar para reciclarte un dragón de luz u oscuridad de nivel 4. Spiral, si tienes dos monstruos, dragón de luz
Taki o Oscuridad. Puedes invocarlo de modo especial desde tu mano Cementerio. Y cuando está en el campo tiene el efecto de cambiar el nivel de todas tus cartas de monstruo a nivel 8. Con eso le cambias el nivel al Seifer, el cual tiene el efecto en el campo de poder mandar al cementerio cualquier número de monstruos dragón en tu mano y o campo boca arriba para añadirte un dragón desde el deck cuyo nivel sea igual a la suma del resto de dragón. Este muchacho en cementerio se puede desterrar para seleccionar un dragón de luz o oscuridad de nivel 8 en tu cementerio y añadirlo a tu mano. Límite Swarchild se puede invocar de gratis si el rival controla un monstruo de 2000 de ataque o más, y eso es de modo especial. Eso viene bien rico ahorita contra cosas como Utopia. De hecho, nuestro mazo tiene un match relativamente bueno contra Utopia, así que ojo al pío. Ahora, si tienes un nivel 8, se puede invocar de modo normal sin tributo, así que viene bien para extender. Ciclones para el backrow pesado. Eclipse, que viene bien rico ahora mismo contra Utopia. A ver, esto no es que siempre pase, pero Ciclón más Eclipse obviamente lo vas a hacer porquería. Trading para andar acelerando, a ver si rascamos la counter. De por sí el mazo acorta bastante bien junto a la habilidad, así que tampoco es tan raro. Counter de los números, que tienes que tener eso sí un exit número en el campo para poder activarlo. Y si te quitan a tu exit número por batalla por efecto, se puede colocar. Se ve desterrada después, pero puede ser una counter reciclable que viene de perlas en el mazo. Y la counter de Tachyon te puede activar si controlas un monstruo Ojos Galactic. Recuerden que niega toda la cadena de efectos antes de que esta se active, y si controlas un dragón taquiónico puedes activarla desde la mano. Ahí también viene lo chingón de esta vaina, porque si la robas de mano inicial no queda tan mal en turnos 2 como puedas estar creyendo. El dragón taquiónico que puedes tachar y apagar el efecto de todas las cartas en el campo. Recuerden que tu adversario no puede activar cartas o efectos en respuesta a esto. Y si fue hecho con un Tachyon normalito, puedes sacrificar a estos dos monstruos y este puede pegar hasta 3 veces. El Heliopolis, que puede negar selección una vez por turno de tachando material. El taquito normal, que tiene un efecto al comienzo de la battle phase, puedes desacoplar material de esta carta, niega el efecto de todos los otros monstruos boca arriba en el campo y su ataque y defensa se convierten en las originales. Y si el rival activa algo durante esa batalla, este puede pegar otra vez y ganar 1000 de ataque. Ningirsu, para quitarte cartas sin seleccionar, igual bajas límite Swarchild más tu habilidad, ya tienes dos monstruos de nivel 8 en campo sin loquearte con Nebula. Paquete Galaxy para andar reventando y sello hierático. Recuerden que se puede tributar el mismo o también cartas de tu mano, dependerá de la situación. Lo importante es que te trae un dragón y aunque viene con 0 de ataque y defensa, te sirve como cuerpo en campo para andar reciclando tus cartas. Es una cartota que puede evitar tipo de negaciones que seleccionen, como podría ser el Utopía o como podría ser Cadena Demoníaca. Solo recuerden que sus efectos de tributar y hacerle compulsorio al rival es durante el turno del rival. Y listo, vamos una vez. Bueno, gente, de lo vamos contra un Resonator, eso sí, creditazos a buen Jamming que nos va a ayudar con algunas repeticiones. Racha de 7 al muchacho y aquí vamos a ver algunas interacciones bien interesantes. Aunque esto lo pueden considerar misplay de parte del rival, pero no afectaba en nada en la partida. Y bien, habilidad, bajamos a Spiral. Normal Seifer, tiramos al cementerio, buscamos Nebula. Utilizando más cartas, vamos por el sello hierático. Seifer, reciclamos Parsec. Muy bien, con esto, Nebula. Revelamos al Parsec que reciclamos. Kai 1, Kai 2. Y vamos por Tachyon. Tachyon todo brillosito. Mira, ve, si te cruzas a un vato que tiene esta vaina, preocúpate porque te va a reventar. La counter encima con brillitos y qué bonita se ve, por cierto. Y doble set. Muy bien, el Resonator, activa habilidad. Y aquí viene lo chistoso, esa vaina no nos importa. Cadena demoníaca al sello, da igual porque este se va a tributar solo y levanta carta. Y el Tachyon no hace nada, es un vainilla con la counter que molesta. Así que contra Resonator generalmente esta vaina te da igual. Ahora, ¿se la puede guardar para el siguiente turno? Sí, pero siéndote sincero, no iba a cambiar nada. Gaia Carmesí se activa, se añade lo que es Resonador del Alma. Hace normal de Resonador del Alma y protección de números, una counter que también puedes llevar en el mazo y que con esto pues obviamente fuera de acá. Negate, explota, va al más que merecido, tira las cartas al cementerio y tiene cicatrizado, lo voltea y sello hierático en chinga. Esta vaina aunque tuviera la gomita no importa porque el sello no selecciona, fuera de acá. Se lo quitamos y traemos Nebula o si quieres trae Seifer para tener recovery el siguiente turno. Huesitos, manda al cementerio lo que es Golem. Se invoca, efecto, tira al cementerio carta, Resonador Visión va a buscar y tenemos la Transmigration. Aquí eso sí, a huesitos en chinga, la Transmigration y a la miércoles y ya estaba. Pero bueno, un pequeño ahí desliz. Coloca carta. Nosotros, Spiral, se revive y vamos por Ningirsu. Suponiendo que hipotéticamente se hubiera guardado la cadena, ya, digamos que la cadena le cae a Ningirsu, ¿qué hubiera pasado? Pues directamente nada, porque la carta set es seguridad escarlata y segundo, nuestro Tachyon puede hacerse armadura completa. Tronar la cadena si es que lo hubiera activado porque tiene que, si no se la quitamos. Tronamos carta, pegamos y se acabó. Encima podríamos haber hecho arrancar para pagarle el campo, podríamos haber hecho al Cipher, pegarle 2 veces, no lo sé. Teníamos tantas maneras de ganar el duelo que ahí puede seguir
pensando en ello. Bueno, gente, lo vamos contra un Utopía. Créditos al buen Jami que nos va a ayudar y nos toca ir segundo. Ahora, curiosamente, contra Utopía lo que más te molesta es la counter. Fuera de eso, en general, con tu propio campo deberías de poder molestarle, aunque una Abyss Dweller tal vez sí te molestaría. Depende ya del jugador Utopía y qué es lo que te deje. Aquí el vato lo va a hacer bien, de hecho. Si va a dejar un campo estable, solamente que va a dejar la mano. Tal vez la mano cambiarla por el Abyss Dweller y ya. Pero bueno, detalles. En fin, activa habilidad, doble Utopía, añade doble nada, hace one caps, activa su habilidad, devuelve, añade, tiene la arranca, baja cartas, trae el Utopía que hay al campo, manda al cementerio, busca la counters, baja a otro nivel 4, hace la manito, lee Utopía definitivo, equipa Pegaso, equipa portador de tornados y la counter. Está bien, campo estable, solamente cámbiame esto por una Abyss Dweller y hubiera sido lo mejor que podría dejarnos a nosotros. Nos toca dominación del dragón taquiónico. Bajamos límite Schwarzschild. Ahora, eso sí, podrías bajar otra carta y límite Schwarzschild caer para forzarle con un Dingirsu o gastarle alguna negación. Dependerá de ti. Buscamos Parsec, tenemos Trading. La counter, podría haberle tirado Trading. Sí, hubiera sido óptimo, de hecho. Y bueno, le tiramos libro a la Utopía y el vato pues va a activar la counter para que no se duerma. Porque es el Utopía que tiene al Pegaso. O sea, doble negación. Una vez que le quita la counter a Utopía, ya está. Se acabó el duelo generalmente porque deberías tener las suficientes herramientas para limpiarle el campo. En fin, Spiral se revive, efecto va a cambiar niveles, Pegaso niega eso para que nuestro nivel 4 no pueda funcionar. ¿Saben cuál es el problema? Que podemos hacer sello hierático. Sello hierático al campo, límites Seifer, recicla límite Schwarzschild, bajamos límite Schwarzschild y hacemos Heliópolis. Tenemos negador de selecciones, a partir de aquí pues ya estamos más de chill todavía. Nebula, cae 1, cae 2 y tenemos Tachyon. Y aquí viene lo clave. Tú llegas al Tachyon sin activar efectos en campo, así que una vez que estás ahí ya tienes tu counter que pues directamente Utopía ya va a tener problemas para poder lidiar. Muy bien, colocamos carta, hacemos la armadura completa, le apuntamos a su carta, tiene la manota, tenemos Heliópolis. Y activo Utopía, counter, negamos toda la cadena y le quitamos todo lo que está en campo, que hay activo efecto. Fuera de acá, le quitamos todas esas vainas, le explotamos el equipo al Utopía de acá. Y recuerden que a la counter no se le puede responder. Así que es Utopía que todavía tenía efecto, ya no puede hacer nada sin su equipo. Listo, hacemos el zipper, le tronamos carta, pegamos y ganamos. Tremenda turbo papeada, por cierto. Bueno, gente, de duelo vamos contra un Yuyas. Nos va a tocar ir primero, creditazos a Neyan, y aquí nos vamos a comer Baylor. Así que ojo, ojete. Dominación del dragón taquiónico. Muy bien, empezamos. Normal, Seifer, efecto tiramos lo que es Spiral y Baylor. No mames, ¿ahora qué? No importa. Ahora que tenemos traje de dragones buenos, ya no nos molesta. Bajamos por habilidad límite Schwarzschild. Tenemos lo que es Nebula. Utilizando ambas cartas hacemos sello hierático. Hacemos así el espacio para que ese 4 ya no estorbe. Y bajamos 1, bajamos 2. El otro Spiral igual se revive. Y así tenemos Tachyon. Tachyon llega al campo, efecto del Seifer, reciclamos una vez un dragón para tenerlo en la manito y con la habilidad ponemos una counter. Listo. Le toca a nuestro compa, activa su habilidad, revela 1, coloca carta, disolver al campo, tiene una escala, tiene bufón. Voltea, pone el persona y activa golpe de llama espiral. Tenemos la counter, pasa vaina, así evitamos cualquier tontería. Y ahora, importante, vamos a levantar a ese disolver. Con esto nos olvidamos de la fusión y como ya tiene las escalas puestas, ya no puede destaparlas a menos de que tuviera el campo Sky Iris o otro golpe de llama espiral. Traemos lo que es Seifer, listo, el vato, normal bufón, se añade lo que es el Minotauros. Muy bien, invoca por péndulo, 1 y 2. No tiene cartas en el deck extra, así que directamente no puede traer nada porque la counter fue contra la mágica y el sello hierático lo levantó a la mano. Muy bien, no le queda de otra que hacer Luna y con la lunita tributarnos carta. Perfecto, nos tributa 2 monstruos, llega la diosa, nos apaga el campo y pega. No podemos revivir tampoco, pero da igual. Límite Schwarzschild del turno pasado más un límite Schwarzschild que reciclamos nos da al Seifer. Escalamos, hacemos la armadura completa, efecto detachamos, reventamos, Nebula, podemos reciclar a Seifer, hacemos normal, tenemos Spiral, cambiamos niveles, hacemos Tachyon y tenemos la arranca. Pegamos y listo, se acabó. Ahora gente, lo vamos contra un Yu, eso sí, creditazos al Neyan.
nuestro causa favorito que se ha baneado 2 meses del canal y luego vuelve y trae repes. Tremendo gigachad, poco se habla. En fin, vamos primeros. Empezamos, dominación del dragón taquiónico. Ponemos un 8 de la mano, buscamos al Safers. Hacemos normal, efecto, mandamos al cementerio, buscamos límite Swarchild. Activamos Nebula, Kai 1 y Kai 2. Y saben que lo mejor es sello hierático. Que da igual que te bloquees a dragón, porque pues es dragón, jaja. Spiral se revive y viene el taquito. Así tenemos nuestra counter, el sello hierático que devuelve sin seleccionar y podemos traer otro cuerpo en campo. Que en este mazo en general, pues bueno, Seifer suele ser el mejor target para tener recovery de todas maneras. Terminamos turno, reciclamos y listo. Tifón apunta, le da la counter, me llevan los changos. Tifón apunta, le da al otro tifón porque bueno, pues ya no había nada más. No mames esas manos, ¿qué? Ni modo. Activa habilidad, se añade el dadito. Muy bien, activa aceleración a la transparente. Trae al clear, baja el take tombor y nosotros activamos el sello hierático. Detalles. El sello no selecciona, así que pues da igual. No le hemos apuntado a nada. Traemos Seifer para tener recovery el siguiente turno y el vato tiene velocidad. Revive el dado, efecto, cambia niveles. Va a ser lo que es la pistola de corchos. El problema, para que nos gane este punto ya está fregado. Aparte, recuerden que tenía take tombor. La pistola no puede revivir Take Tombor. Así que, pues fregado se quedó. Kagoita sí se revive y lo que va a hacer nuestro caos es Drago Meta. Efecto Kabunch, pega y setea. Perfecto. Ahora nos toca Nebula. Revelamos, bajamos Spirals. Tenemos otro Spiral en cementerio, cae al campo. Vamos por el Heliópolis. Y con esto le controlamos esa trampa toda caguetas. La va a activar, pero muy tarde, hijito, te dormiste. Negamos esa porquería. Ahí nomás, fuera de acá. Ahora, Nebula se destierra, reciclamos Seifer. Mira cómo lo paseamos. Y eso, recuerden que llegó por sello hierático. Efecto del Spiral, cambiamos niveles. Efecto de Seifer, añadimos carta. Tenemos límite Swarchild. Cosa de bajarlo, hacer exit, reventar, pegar y hacerlo porquería. Así que, bien. Bueno, gente, velo, vamos contra una utopía. Eso sí, creditazos a Lene Yan y se viene momento comedia. Oye, ¿cómo pasamos ese campo tan insano? Que la counter, que los utopías, que toda esa vaina. Pues tú tranquilo y mátate de risa un rato con tremenda partidota. El vato, habilidad, devuelve, revela y añade. Tiene las dos piezas, ya está. Ese combo lo tienes en el canal, pues si quieres ir a verlo. Baja uno, baja el otro. El poder que llegará al futuro. Devuelve, añade y tiene un utopía. Rank ups, haz de Leo, equipa Pegasus. Astral Utopía, haz doble utopía, busca el nivel 4, se añade una rank up y doble nada para hacer rank up también, si quiere. La variando a la mano y el Azura a la mano también. Con eso, primero manda el cementerio doble nada, busca la counter, tiene una normal y puede hacer un exit 4. Granito galante, no mames, va a buscar Nibiru. Oh no, hermano, ¿ahora qué? No te preocupes. Nada que un par de staples no puedan arreglar. Wow, bro, bonito campo, la verdad. ¿Qué hacemos? Bueno, tifón a la counter. Por eso llevan anti-backrow, que está muy bueno ahorita mismo contra Shadow y contra esta vaina también. Le forzamos esa porquería. Y ahora es tan sencillo como activar Eclipse y Pal Río. Oye, pero le queda Nibiru. No te preocupes. Estamos hablando de uno de los mazos que sin muchas invocaciones puede buscar una counter. Así que por habilidad bajamos Spiral. Nebula cae junto al Parsec. Y podemos hacer al Tachyon. Tachyon llega al campo, eso significa counter sacado de las nalgas. Listo, tenemos counter, perfecto. Vamos a hacer rank up a el Seifer. Efecto, detachamos, tronamos, Vespenato va a revivir, que reviva nomás. Bajamos Seifer, Nibiru, no. Transmigración taquiónica, la mejor control de juego directamente y por eso tiene los brillitos también. Ya está, negamos esa vaina, Seifer manda al cementerio, buscamos límite Swarchild. Spiral se puede revivir, efecto. Aumentamos los niveles, hacemos otro Seifer. Hacemos la armadura completa, efecto, detachamos, reventamos, pegamos uno, pegamos dos. Le quedan dos cartas para jugar, uno es una rank up y el otro es el Nibiru. Depende completamente del top deck. Devuelve, revela, añade, mira, ve, todo protagonista, pero hay un problema que tiene. Nuestro muchachito tiene el detalle de que ya no tiene otra utopía. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que sí, puede hacer a visual y de lo que quieras, pero aunque haga rank up, ya no nos gana. ¿Por qué? Porque recuerden que Rayo Utopía Victoria solamente activas efecto si tiene utopía de material. Míralo, ve, pega, se estampa y ya largo de acá.
Protección de número se recicla, pesa vaina, ya pa' qué, si ya no tienes ni exits. Listo. Bueno, gente, de lo vamos contra una utopía. Miren, vamos a considerar esta derrota, porque directamente no hubo ninguna derrota que valiera la pena traer. El punto es que si el rival hubiera tenido Lava Golem, tal vez hubiéramos valido Chistor. Tú contra Yomo y Astral tiene dos opciones. Dejas Tachyon más la counter, o dejas Tachyon con la counter y el sello hierático. Como no siempre roban Lava Golem, pues te la puedes jugar. Aparte hay algunas utopías que solamente llevan Kaijus. Entonces, el problema radica en que no podemos adivinar. Puedes dejar Tachyon más la counter y basta para frenarlo muchas veces, porque directamente activas la counter cuando haga el doble utopia y quiere añadirse cartas, le dejas sin cartas porque niegas toda la cadena y ya está. Pero, pues si robas solamente Kaiju, ahí va diste pito. Entonces, bueno, trading, aceleramos, habilidad bajamos Spiral y tenemos Nebula. Toca jugar con lo que tenemos, Safer mandamos al cementerio, tenemos límite Schwarzschild. Efecto de Nebula, bajamos 1, 2, perfecto, utilizando 2 cartas, vamos por sello hierático. Spiral se invoca, vamos por Tachyon. Tachyon llega de campo, excelente, colocamos 2 cartas y con la habilidad tenemos counter. Lava Golem en sí nos hace mucho daño, sobre todo porque nos quitan la counter con Tachyon. El sello hierático también lo perdemos, pero este llega a disparar efecto porque sería tributo, así que te debería de traer un dragón al campo, aunque realmente no lo he comprobado, juraría que así era la interacción. Muy bien, en cualquier caso, Droplet. Lo bueno, cosas como Droplet, si es que quieres mantener el sello hierático, las puedes negar con tu counter y a menos de que el rival tire justamente una trampa, pues da igual. Yo personalmente no recomendaría Droplet con Utopia porque directamente necesitas más cartas en mano de que otra cosa. Entonces bueno, por eso mismo Lava Golem y ya. Muy bien, activa habilidad, revela, añade 1, 2. Y eso sí, la counter al doble Utopia sí le hace mucho daño a este mazo. En cualquier caso, tenemos Eclipse porque lo rascamos con trading. Así que realmente, aunque nos tirara Lava Golem, al menos nos comprábamos el turno. El vato activa habilidad, tiene la magia de subida de rango y tiene utopía. Y cuando activa, obviamente, sello hierático y pal río. Levantamos esa vaina, traemos carta, que eso es lo chido. Y pues ya está. Aunque roba otra carta y listo, el rival generalmente con utopía no va a llevar hand traps para poder frenar lo que se viene el siguiente turno. Así que tenlo en cuenta. Igual, Lava Golem nos hubiera hecho bastante daño, así que podemos contarla como una derrota virtual, entre comillas. Porque, bueno, igual no había otra repechida. Bueno, gente, y eso sería todo. La verdad que el soporte está bastante barato. Y si quieres sacar a pasear tu Tachyon, no es mala idea. Hay algunos matches que nos benefician, como podría ser contra Utopía. Porque generalmente podemos llegar al Tachyon y colocar la counter antes de siquiera activar algún efecto en el campo. Eso siempre los agarra bastante, pero bastante descalzos. Y en fin, cualquier cosa, como siempre, en los comentarios. Creditazos al buen Neyan, creditazos al buen Hamming que nos ayudaron con las repeticiones. Y créditos a los que han llegado hasta este punto del video. También creditazos a los miembros del canal, al buen Nash, al Immortus, al Jonions, al Ryzen, al Antonio, al Jinso, al Augusto, al Assassin's Creed, Lean J, Playmaker, Toby, Billy 10, José Barreto, Eronimus, Dario Vera, Dani Roche, Infura, Esteban y Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo y cualquier cosa como siempre en los comentarios. Nos vemos y adiós.